Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hay cosas que no deberían ser encontradas, y mucho menos en la parte más oscura de Internet. Siempre he sido curioso, pero lo que descubrí en la Deep Web me hizo desear nunca haberlo hecho. Navegar por foros ocultos me parecía una simple aventura digital hasta que llegué a un archivo titulado Proyecto 1347. Lo descargué sin pensar mucho, pero desde ese momento, mi vida comenzó a cambiar de una forma que aún no puedo comprender. Al abrir el archivo, no encontré documentos ni vídeos, sino una serie de coordenadas acompañadas de mensajes encriptados. La adrenalina me invadió, y decidí seguir cada pista que aparecía en la pantalla. No sabía que estaba desatando algo más allá de mi control. Y ahora, lo que he encontrado me persigue, tanto en el mundo digital como en el real. La primera coordenada me llevó a un foro en el que se compartían historias sobre desapariciones misteriosas. Los usuarios mencionaban un lugar remoto, al que nadie parecía regresar. Pensé que solo era una leyenda urbana, pero mi curiosidad me impulsó a seguir investigando. Pronto, otro mensaje encriptado apareció en mi pantalla, sugiriendo que alguien estaba observando mis movimientos. No le di importancia, pensando que era un truco más de la Deep Web. Pero esa misma noche, noté que mi computadora se encendía sola. Revisé los archivos y vi que Proyecto 1347 se había vuelto a abrir sin mi permiso. Lo que antes eran coordenadas, ahora eran imágenes, personas, lugares, y lo más perturbador, una foto mía mirando fijamente a la pantalla. Desconcertado, intenté borrar todo rastro del archivo, pero parecía imposible. Cada vez que lo eliminaba, volvía a aparecer como si algo o alguien estuviera asegurándose de que no pudiera escapar. Comencé a recibir correos electrónicos extraños, todos con un remitente desconocido y la misma frase: ya es tarde. Pensé que alguien me estaba haciendo una broma pesada, pero pronto empecé a notar cambios en mi entorno. Escuchaba pasos en mi casa cuando estaba solo, y veía sombras moverse por el rabillo del ojo. El miedo empezó a apoderarse de mí. No solo estaba siendo vigilado en el mundo digital, algo o alguien también me estaba siguiendo en la vida real. Una noche me armé de valor y decidí confrontar la situación. Encendí mi computadora y abrí el archivo de nuevo. Esta vez, la interfaz había cambiado. Era como si el archivo estuviera vivo. Un nuevo mensaje apareció: el próximo eslabón eres tú. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿A qué se referían? Busqué en foros de la Deep Web si alguien más había encontrado este archivo, pero todos los hilos que mencionaban Proyecto 1347 habían sido eliminados misteriosamente. Solo quedaba un mensaje en uno de ellos: no sigas, no hay vuelta atrás. Fue entonces cuando empecé a experimentar algo mucho más perturbador. Los nombres y las fotos que aparecían en el archivo comenzaron a coincidir con titulares de personas desaparecidas en las noticias. ¿Eran estas las coordenadas de las víctimas? ¿Y estaba yo destinado a ser el próximo? Los días pasaban, y mi paranoia crecía. Llegué al punto de no poder dormir, temeroso de lo que podría suceder si cerraba los ojos. Una noche, mientras intentaba descansar, escuché un sonido proveniente de mi computadora. Se había encendido sola, nuevamente. En la pantalla, una transmisión en vivo mostraba mi habitación. Salté de la cama, aterrado, y busqué cámaras ocultas, pero no encontré nada. Era como si alguien estuviera hackeando mi vida, viéndome en todo momento. Ya no me sentía seguro ni en mi propia casa. Decidí dejar la computadora y alejarme, pero los mensajes no paraban de llegar a mi teléfono. Uno de ellos decía: no puedes escapar. Cansado de vivir con miedo, contacté a un amigo experto en ciberseguridad. Le expliqué lo que estaba pasando, y aunque al principio dudó de mi historia, accedió a ayudarme. Sin embargo, cuando intentó rastrear el origen del archivo, me llamó asustado. Esto no es normal. No hay registro de este archivo en ninguna parte de la red. Parece venir de otro lado. A partir de ese momento, mi amigo desapareció. Intenté localizarlo, pero no contestaba llamadas ni mensajes. Lo último que recibí de él fue un correo en el que solo decía: lo lamento. Mi desesperación creció. Comencé a sospechar que el archivo no solo afectaba a quien lo descargaba, sino a todos los que se involucraban.
En un último intento de deshacerme de todo, destruí mi computadora. La rompí en pedazos, esperando que eso terminara con el horror. Pero fue inútil. El siguiente día, encontré un paquete en mi puerta. Dentro había una nueva laptop, y cuando la encendí, Proyecto 1347 estaba ahí, esperándome. Decidí huir. Dejé mi ciudad, apagué todos mis dispositivos y me alejé de la tecnología por completo. Pero el archivo seguía persiguiéndome, incluso en los sueños. En ellos veía las coordenadas, los rostros y a mí mismo, atrapado en un ciclo sin fin. Comencé a preguntarme si todo esto había sido provocado por mi curiosidad, si había destapado algo que no debería haber visto. Pero ahora era demasiado tarde. Sentía que cada paso que daba me acercaba más al abismo. Al llegar a un pueblo remoto, lejos de la civilización, pensé que finalmente estaba a salvo. Pero una noche, escuché algo en mi puerta. Al abrirla, vi una caja pequeña, con un mensaje escrito. El ciclo debe continuar. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que había dentro. Era mi destino, el último eslabón de un juego del que nunca debí formar parte. Ahora solo me queda esperar, porque sé que el final está cerca. Hice todo lo posible por escapar, pero entendí que no hay forma de huir de lo que está destinado a encontrarte. Ahora estoy en un lugar donde no hay tecnología, pero el archivo sigue en mi mente. Siento que se aproxima el momento en que me atrapará definitivamente. La Deep Web es un lugar que oculta más que solo secretos. Lo que encontré allí no es algo que puedas borrar o dejar atrás. Si estás leyendo esto, recuerda, nunca descargues un archivo cuyo origen no comprendes, porque podrías no estar preparado para las consecuencias. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre fui aficionado a las transmisiones en vivo. Las veía como una forma de entretenimiento sin filtros, donde lo inesperado podía suceder en cualquier momento. Un día, en un rincón oscuro de la Deep Web, me encontré con un enlace que prometía algo diferente, una transmisión en vivo llamada La Última Emisión. Decidí entrar, pensando que sería alguna broma pesada, pero lo que vi ahí dentro me ha perseguido desde entonces. La pantalla mostraba una habitación vacía con una silla en el centro, iluminada por una sola bombilla colgante. Todo estaba en silencio hasta que una figura apareció lentamente, sentándose en la silla. No se movía, no hablaba, solo me observaba, como si supiera que estaba mirando. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Al principio, pensé que era una performance, algún tipo de arte experimental que solo los más oscuros rincones de la Deep Web podían ofrecer. Sin embargo, al cabo de unos minutos, empecé a sentirme inquieto. La figura no hacía nada, pero había algo en su postura, algo en la forma en que la cámara enfocaba, que me hacía sentir como si fuera el centro de su atención. Decidí cerrar la transmisión, pero al intentarlo, mi navegador se bloqueó, los comandos no funcionaban, y la transmisión seguía corriendo sin que yo pudiera hacer nada. Reinicié mi computadora, pero cuando volví a encenderla, la transmisión estaba ahí, esperándome. La figura había cambiado. Ahora llevaba una máscara, y su respiración era lo único que rompía el silencio de la habitación. Entonces, de repente, pronunció mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién estaba detrás de la cámara? Traté de racionalizarlo. Quizás era una coincidencia, algún truco de la Deep Web para asustar a los incautos. Pero luego, la figura comenzó a decir detalles sobre mí, mi dirección, mi lugar de trabajo, nombres de personas que conocía. Estaba claro que no era una coincidencia. Desesperado, desconecté el internet y apagué la computadora. Sin embargo, esa misma noche, recibí un mensaje de texto. No puedes escapar de la transmisión. El remitente era un número desconocido, y aunque intenté bloquearlo, los mensajes siguieron llegando. Los mensajes no solo contenían amenazas. También había fotos, imágenes mías en mi casa, en lugares donde nadie más debería haber estado. Era evidente que alguien me estaba observando, pero no tenía idea de cómo lo hacían ni desde dónde. En los días siguientes, la transmisión empezó a afectarme incluso cuando no estaba frente a la computadora. Sentía que había algo detrás de mí, siempre observándome, aunque cuando me volteaba no veía nada. El miedo comenzó a invadir cada aspecto de mi vida.
y poco a poco empecé a alejarme de todos. Una noche recibí una llamada. Al contestar solo escuché la misma respiración que había oído en la transmisión. Colgué, pero las llamadas continuaron. Decidí ir a la policía, pero cuando intentaron rastrear las llamadas, no encontraron ningún registro. Era como si nunca hubieran existido. Un amigo me sugirió que investigara más sobre la última emisión. Busqué en foros especializados de la Deep Web, pero todo lo que encontré fueron advertencias. Usuarios anónimos decían que la transmisión era una trampa, un juego mortal en el que, una vez que participabas, no había salida. Decían que quienes entraban en la transmisión eran rastreados y seguidos hasta el final. Algunos mencionaban haber visto a la misma figura en la vida real, justo antes de desaparecer para siempre. Otros aseguraban que la transmisión continuaba, incluso después de la muerte de sus víctimas. Decidí dejar mi casa y esconderme en casa de un familiar por unos días. Pero una mañana, encontré una carta deslizada bajo la puerta. No tenía remitente, solo un mensaje corto. Te estamos viendo. Era imposible que alguien supiera dónde estaba. Al volver a casa, mi computadora estaba encendida. La transmisión seguía ahí, pero esta vez la figura no estaba sola. A su lado había una foto mía, colocada sobre la mesa de la habitación. El mensaje en pantalla decía: el siguiente acto comienza ahora. Mi salud mental se deterioraba. Sentía que me observaban en todo momento, y ya no podía diferenciar entre lo real y lo virtual. Decidí apagar todos mis dispositivos y aislarme por completo, pero eso no detuvo la sensación de ser observado. Fue entonces cuando escuché golpes en la puerta. Al abrirla, no había nadie, pero en el suelo había una pequeña cámara. Estaba rota, pero claramente alguien la había estado utilizando para espiarme. ¿Quién era? ¿Cómo habían llegado tan lejos? Esa noche, los sueños volvieron. En ellos, la figura de la transmisión me susurraba palabras que no entendía, pero que me llenaban de terror. Desperté varias veces, sudando, sintiendo que algo o alguien estaba en mi habitación, pero no podía verlo. Decidí grabar un último mensaje. Si algo me pasaba, quería que al menos alguien supiera lo que había ocurrido. Mientras hablaba a la cámara, escuché un ruido detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Al menos no visible para mis ojos. Ahora sé que no hay forma de escapar de la transmisión. La Deep Web es solo la puerta de entrada a algo mucho más oscuro y peligroso. Si alguna vez te topas con un enlace llamado La Última Emisión, no lo abras. Porque una vez que lo haces, te conviertes en parte de la transmisión. Y créeme, no hay forma de salir. Hoy estoy aquí, pero no sé por cuánto tiempo más. La transmisión sigue, y siento que el final está cada vez más cerca. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre fui alguien que disfrutaba explorar los lugares más oscuros de Internet en busca de rarezas y productos únicos. Todo comenzó cuando un amigo me habló de un sitio en la Deep Web donde supuestamente se vendían objetos extraños que no se podían encontrar en ningún otro lugar. El sitio, llamado El Bazar Oculto, tenía la reputación de vender desde reliquias antiguas hasta dispositivos electrónicos de origen desconocido. Decidí entrar por curiosidad, sin imaginar las consecuencias que eso traería. Después de horas de navegación, encontré una oferta que no pude ignorar. Un dispositivo de transmisión de recuerdos. La descripción prometía que, al usarlo, podrías ver los recuerdos de otras personas. Sin pensarlo mucho, lo compré, pensando que sería algún truco, un juguete más. Pero lo que recibí era algo mucho más siniestro. El paquete llegó días después. Era una pequeña caja negra, sin marcas ni logos, solo con una nota que decía: úsalo bajo tu propio riesgo. Me reí pensando que solo era parte del marketing. El dispositivo parecía un auricular sencillo, conectado a un pequeño monitor portátil. Lo encendí, y la pantalla se iluminó con una lista de nombres. Los nombres en la pantalla no me eran familiares. Desconocidos al azar, pensé. Sin embargo, me llamó la atención uno de ellos. Carlos R. Al seleccionar su nombre, la pantalla parpadeó y comenzó a mostrar imágenes. Lo que vi me dejó perplejo. Eran recuerdos de su infancia, su adolescencia, momentos felices y dolorosos,
todo como si lo estuviera viviendo yo mismo. La experiencia era tan real que me sentí abrumado. Decidí apagar el dispositivo, pero la curiosidad me ganó. Esa misma noche, volví a usarlo. Elegí otro nombre de la lista, María G. Esta vez los recuerdos eran más oscuros. Lugares solitarios, un accidente de auto, su lenta recuperación en el hospital. No podía creer lo vívido que era todo. La tercera vez que lo usé, todo cambió. Seleccioné el nombre de Adrián T. y lo que vi no eran recuerdos felices o tristes, sino imágenes perturbadoras. Un cuarto oscuro, gente encapuchada, rituales extraños. Sentí un miedo indescriptible. Intenté apagar el dispositivo, pero el monitor no respondía. Las imágenes continuaban, cada vez más violentas. Al fin, logré desconectarlo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían a mi mente, como si se hubieran grabado en mis propios recuerdos. Decidí no volver a usar el dispositivo, pero al día siguiente, cuando revisé mi computadora, el archivo de El Bazar Oculto estaba abierto y el dispositivo conectado. Lo más extraño era que yo no lo había tocado. Lo apagué de inmediato, pero en mi correo recibí un mensaje. No puedes detener lo que ya empezó. No había remitente ni pista de quién lo había enviado. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sabía que había desatado algo peligroso, pero no sabía cómo detenerlo. Intenté buscar información sobre El Bazar Oculto en foros especializados de la Deep Web, pero no encontré nada. Era como si el sitio nunca hubiera existido. Desesperado, intenté contactar a la tienda a través del correo que usé para la compra, pero cada vez que lo hacía, solo recibía respuestas en blanco. Mi paranoia crecía. Cada día sentía que alguien me observaba. Revisaba las cámaras de seguridad de mi casa, pero no encontraba nada. Entonces, una noche, desperté con el sonido del dispositivo encendiéndose solo. Me acerqué, y en la pantalla había una nueva lista de nombres. Esta vez, el primero en la lista era el mío. Entré en pánico. ¿Cómo era posible? No había forma de que yo estuviera en esa lista. Intenté apagarlo de nuevo, pero la pantalla se bloqueó. Al tocar mi nombre, las imágenes que aparecieron no eran recuerdos del pasado, sino momentos recientes. Yo, sentado en mi escritorio, usando el dispositivo, como si alguien más me estuviera viendo. El siguiente día, recibí un paquete en la puerta. Era una pequeña caja, igual a la primera, pero esta vez contenía un auricular adicional y una nota. Pásalo o sufrirás las consecuencias. No entendía qué significaba, pero el mensaje era claro. Querían que alguien más usara el dispositivo. Decidí ignorarlo, pero esa misma noche, el monitor mostró un video en vivo de mi casa, desde afuera. Alguien estaba observándome. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron nada. Sin embargo, las grabaciones seguían reproduciéndose. Alguien o algo me estaba vigilando y no podía detenerlo. Finalmente decidí hacer lo que la nota decía. Llevé el auricular extra a casa de un conocido y lo dejé en su buzón, esperando que eso pusiera fin a todo. Pero no fue así. Al llegar a casa, encontré un nuevo paquete, otro auricular, y la misma nota. Pásalo, o sufrirás las consecuencias. Ya no sabía qué hacer. Parecía un ciclo interminable. Cada vez que intentaba alejarme, más profundo caía en este juego siniestro. Las imágenes de mi propia vida seguían apareciendo en el dispositivo y sentía que poco a poco estaba perdiendo la cordura. Busqué a otras personas que podrían haber estado en mi situación, pero las pocas historias que encontré terminaban en desapariciones o suicidios inexplicables. Comencé a temer que ese sería también mi destino. Decidí destruir el dispositivo. Lo quemé, lo rompí en pedazos, pero el monitor seguía encendiéndose por las noches, con nuevas imágenes. No sabía si lo que veía era real o si mi mente me estaba jugando trucos, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. Finalmente recibí un último mensaje. No hay salida. Solo el próximo eslabón puede liberarte. Entendí entonces que mi vida ya no era mía, que alguien más estaba decidiendo mi destino, y que solo podía esperar a que llegara el final. Desde esa noche he perdido la noción del tiempo. Ya no sé si lo que veo es real o si el dispositivo ha comenzado a distorsionar mis propios recuerdos. El bazar oculto me atrapó en su juego y sé que nunca escaparé.
Si alguna vez te encuentras con ese sitio, no compres nada, porque en cuanto lo haces te conviertes en parte de algo mucho más oscuro, algo de lo que no puedes huir. Ahora, solo me queda esperar. Mi imagen sigue apareciendo en la pantalla, pero pronto habrá alguien más.